Pepe Sánchez, igual que yo, es un marascachi, un cachisiqui. Hemos nacido, hemos vivido, hemos llorado, cantado. También nos hemos emborrachado en maras, Pepe. Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Pepe? Bien, gracias y agradecimiento especial para ti, Jesús, por tu horario que es bien sintonizado. Bueno, tú eres director, fundador de Los Bohemios, pero vamos a ir por tu infancia, porque nos hemos conocido pues desde niños. Tú eres mareño, tú has sido un escolar precoz. Has dominado el quechua y el castellano de manera rápida, ¿no? Bueno, así es, gracias al ambiente que vivía, pues, Jesucito. Tanto mi padre cultivaba bastante el castellano, el español, y mi madre quechua hablante. De eso hizo el producto de ese... Ahora, tú tienes pues un origen bastante lindo, artístico. Tu papá pertenecía al Centro Cosco, era un hombre que leía en pentagrama, era un artista completo en ese sentido. Sí, polifacético, dominaba toda clase de instrumentos, tanto percusión como de cuerdas. Y para mí, en realidad, para esa fecha, niño, a los 7 años, 6 años, para mí no era novedad. Pero recién la historia, bueno, me rebota a mí y yo digo, pues, ¿cómo ha llegado a dominar tantos instrumentos? Ha sido algo de genialidad de Ángel Sánchez. Ahora, tú lo conocías, Ángel, o a tu papá, y tocaba pues con otros grupos, ¿no? Con distintos grupos, hacían sus propias fiestas. Mira, después de una breve pausa que tenían, bueno, para los turistas todavía, el Centro Cosco estaba pues frente al Templo San Pedro, el segundo piso. Claro. Ahí se reunían pues varias agrupaciones, danzantes, todo. Dentro de esa agrupación musicalmente conformaba mi padre. A la vez tocaba arpa, a la vez mandurria. Entonces, después de esa pequeña reunión comercial que tenían, nos íbamos conmigo juntos, porque a mí me gustaba la música, por eso lo siguietaba mi padre, y en el primer piso había pues una gran jarana. Después de en las teterías. Al frente, Jesucito, Claro. Te voy a contar donde está ahora Orión, ex Cine Garcilaso, en la esquina donde se había derrumbado los restos incaicos, ahí vendían mediante un cilindro vino. Ah, vino, se tomaba vino, Ahí claro. se tomaba vino. Y en maras, ¿cómo eran las jaranas cuando eras tu niño? Oye, hermano, eso es lo que me gustaba, me encantaba, Jesucito. Por ejemplo, en la tienda Chuspi le decíamos, porque tenía un lunar en la nariz. Pancha Portugal. Pancha Portugal. Nuestra comadre Pancha Portugal. Claro. Ahí donde que mi padre juntaba a los demás, como Pon los nombres para que se acuerden. Bueno, tocaban el señor Octavio Saavedra, violín. Violinista era Octavio. Violinista, bueno, eximio violinista. Y después ahí estaba el señor Fidel Gamarra, como guitarra. ¿Ya? El señor Pancho Acurio. ¿Qué tocaba Pancho? El tío Pancho. Mandurria. Ya. Y después tu Mi papá. padre tocaba arpa. O a veces mandolina. Cualquier instrumento espontáneo que agarraba. Si alguien faltaba, entonces él lo completaba. Ahora, tu papá también ha tenido un alumno exquisito, al Turcucha, es su alumno, nuestro mejor arpista, Celestino Acurio, el Turcucha. Exacto. Tú me decías que tu padre era jodido, ¿no? Muy exigente. Bueno, es muy estricto y muy en el campo. Era muy detallista, pues, muy como detallista, todo artista. en realidad, de que, por ejemplo, cuando le daba una pequeña pausa para que ensayara Celestino, el Turcucha, Celestino Acurio, no podía, y debajo de la mesa que teníamos le daba sus puntapiés. Toca carajo. Bueno, antes era pues la enseñanza, sí, pero Turcucha es un gran arpista, ¿no? Uno de los mejores que ahora todavía tenemos en nuestra tierra, Jesucito. Ahora, tú has tenido ya una formación, pero en la escuela tú siempre eras tú un alumno extraordinario y vas a concursar a Urubamba, ¿no es cierto? Bien, una cosa anecdótica les voy a contar para el respetable televidente. A mí antes se tipificaba lenguaje y no era matemáticas, era cálculo. Cálculo, claro. Entonces yo gano en mi aula para participar en el concurso interdistrital en lenguaje. Y siempre me gustaba la literatura desde niño. Y entonces en cálculo ganó Lucio Lucana. Ah, el nuestro famoso Lucio Lucana. Y ahí participamos y nos citan. Y cada uno teníamos que ir con nuestro propio peculio a Urubamba. Y donde que está en Tuyo, hay una escuela, no me acuerdo. Claro, la escuela, sí. Entonces ahí yo fui a la Chaqui. O sea, fuiste a pie. A pie, porque los demás tenían peculios, el pasaje 50 céntimos, no sé qué extremo viviríamos. Pero parece sin consultar a mi madre me fui. A la Chaqui nomás. Y a participar en el concurso. En el concurso. Y llegué ahí, entonces estaban allá. Yo me acuerdo todavía del inspector Ochoa, un colorado. Y no es primera vez que vi cómo era el concurso mediante un papel, no era verbal, sino que pruebas objetivas. Solamente hay que responder más. Tenías que escribir de todas formas. Entonces, para mí era una novedad, pero nervioso estuve. Y ahí ya, cuando estuvimos en pleno concurso, vino el portero de Becerre, que ya
descansen un rato, van a ir a almorzar. Ya. Y nos han invitado, ¿dónde? Al hotel de turistas que era a la Claro. ribera del río Vilcanota. Ya recibí tu bandeja de comida. Y primera vez que yo, a la franca, con sinceridad les comento a ustedes, de que no sabía utilizar tenedor. Tenedor y su cuchillo. Sí, y los demás como Chinchero, Guayabamba. Pero los Yuca, habrán entrenado, pues tampoco esa vez se usaba, ¿no? Ya los habrán entrenado. Seguramente. Entonces me toca en la bandeja a mí mazamorra, su fruta, sus lagüitas y churrasco. Y los demás comían con el, bueno, para extraer de la boca, cortaban con sus tenedorcitos. Y yo no podía cómo hacerlo. Ya Yo comía miraba con la nomás, cuchara pero nomás. tenía un apetito, pero de la patada quería. ¿Cómo esto? ¿Cómo puedo hacerlo? Pero habrás comido todo el resto, pues, y la carne lo has guardado. No, ahí estaba. Miré a todos, agarré la carne y me lo embolsilló. Y eso le has dado faena ya en la ribera. En la del río. ribera del río Vilcanota. Pero me dices que yendo a Urubamba tú ya te enamorabas de los instrumentos, ¿no? Ahí está. Ahí está el principio de que incursionara la música. Cada vez que iba con mamá María Claro. por Tuyomayo, había un señor Espinosa que tenía su exhibición de instrumentos de cuerda, como mandurria, mandolina. Y yo cada vez que iba, miraba mucho rato, me quedaba y algún día voy a tener. ¿Ya? Y eso se cumplió mis sueños, pero mediante un acto delictivo. Bueno, son anécdotas. Bueno, además era la plata de la comadre Pancha. Pancha tenía... Tú trabajabas esa vez, pues eras ayudante de Pancha en su tienda. En su tienda. Bueno, habrás cobrado por anticipado. ¿Ya? Mi indemnización. ¿Y cuánto era? ¿100 soles? 10 soles. 100 soles. Ya. Y te fuiste a comprar corriendo. Mira, Jesucito, obtuve ese 100 soles, ¿Ya? yo distinguía, 50 soles azules y 100 soles eran plomos. Ya. Agarré 150 Ah, todavía. y lo metí a mi bolsillo, me fui a mi cuarto y 100 soles lo dejé, pero en mi mente era para mi madre, Ya. para mi mamá. Y entonces agarré el camino rumbo, que nomás era 3 de la tarde, a mí no me importó la hora. Me fui por Raucas, todo, Chilcapampa, Pajlapampa, bueno, todo. Llegué sin preguntar, sin mediar el precio. Señor Espinosa, ¿qué cosa quieres? ¿Cuánto cuesta? 30 soles, toma. ¿Y qué compraste? ¿Guitarra? Yo mandurria, había sido, yo no distinguía mandolina con mandurria. Con tal que vi ese instrumento. Mira, y por eso es que el tonito de tu guitarra, que después la Ahí construyes. está, buena Jesús. De ahí es donde que me nace, ¿no? De ahí adquirí eso y donde que compraba mi padre en Urubamba, del mercado central que sigue existiendo, habían cuerdas a 50 céntimos. Claro. Compré. Yo entonces lo vestí. ¿Y cuándo has tocado tu primer instrumento? ¿En qué Ahí parte? mismo, cuando lo Ah, lo has puse. puesto, ¿ya? Y me fui a la ribera de Vilcanota, ahí con tranquilidad lo encordé. ¿Ya? ¿Y ya Entonces- sabías templar? Sí, Porque ya tocabas en los videos de tu claro, papá, pues, claro, ¿no? aunque con carajos me prohibía mi padre que no tocara. Pero es normal, pues tocabas en ocultos. En ocultitos, cuando Ya. iban a tomar su chichita, Ya, tú cuando agarrabas la agarraba ya, bueno, al final ya estuve ya un poco. Ahora dime, Pepe, tú tocas en la ribera y te regresas ya de noche a la casa. Y agarré el instrumento y empecé a tocar las melodías que antes estaba de moda, Jesuito. Chofercito de mala suerte, albergonista de Pastorito, Aracena, y ahí toqué. Saqué albergonista, whisky, yampe, son magmijo, salió y no podía, donde la emoción, yo lo agarré, me fui al paradero y ya era oscuro. Ya no había carro. Ya no había carros, pero felizmente se presentó un carro O Chevrolet. sea, tenías plata y no había carro. No había ¿Qué carro. quisieras? A veces no tenías plata y había harto carro. Te regresaste en carro. En carro y me vine el paradero de Chihuahua, que tú conoces bastante, Claro. por Mamahuelco. A mí no me interesó la oscuridad, tocando con mi mandurria, y era para mí un sueño realizado. Sueño realizado. Y bueno, después de eso fallece tu papá y se viene la familia al Cusco, se trasladan al Cusco. Y pasas tú a estudiar en el Colegio Nacional de Ciencias. Eres un burro, entonces. En el glorioso. Ah, ya, glorioso. Glorioso. Bueno, ahí destacas en la declamación. Cuéntame eso en que terminaste declamando. No, mira, yo declamaba en maras. Todavía. Todavía cuando tenía 5 años. Yo terminé a los 9 años. Claro, nomás. eras un... Entonces, Un hombre muy preparado, ya, y ahí donde que no es primera vez que ingresé a un colegio grande y un poco, como todo provinciano, ¿no? Claro. Y llegó la fecha para el Día de la Madre para reclamar todo eso y vino nuestro auxiliar que popularmente le decíamos Sapo El Flores. Sapito Flores, Sapito. ambleño. Sí, Ya, ¿y? una persona extraordinaria. Vino y se colocó ahí al medio de nuestra aula, dice,
y siempre manejaba el carajo. Claro, siempre había... Oye, hombre, carajo, Día de la Madre, yo necesito a alguien que declame, tiene que recitar en el teatro, en el teatrín. Como yo ya había hecho mis experiencias en Maras, dudoso, digo o no digo, digo o no digo. Y al final dije, ¿Y qué declamaste? de los 4 bohemios de Manuel Fierro, creo es Manuel Sí. del Fierro. Y eso, Del pero mexicano. perdón, del mexicano, él trajo ese extracto, Ah, ya, y te hizo bien. el sapo. Y no sabía que te quedarías con esa chapa, ¿no? ¿Te gustaría? No, el y bohemio. ahí es donde que yo Buscaste. puse el apelativo de los bohemios, y exactamente donde que papa por el barrio de Nueva Alta, los bohemios. Claro. Y ahí empiezas a crecer ya, a tocar con tus amigos y haces tu guitarra, ¿no es cierto? Esa es la otra. Justo, Jesús, para que sepa el público de que la mandurria tiene un trino especial para huayno. Ya. Entonces yo quería un poco más grande. Claro. ¿Y qué hago? Y compré es papelotes, Claro, y armaste. y no tu- tenía para el redondel, círculo. para la barriga, el compás. ¿Qué Y dice? agarré ¿Con olla? la olla de mi mamá. Pero es así, pues Sí, el la talento. mitad nomás lo puse en la hendidura, yo a pulso lo hice, y eso lo llevé a Orcosupa, en San El Agustín. maestro Arcosupa. Orcosupa. ¿Y te construyó? No. ¿No quiso? No quiso. Me dijo, no tengo molde. Ya. No hay para ¿Y esto. cómo resolviste? Entonces, ¿sé qué cosa me dice? Bueno, si quieres que te lo haga con este molde, tendría que pagarme al doble. Y para esa fecha de guitarra con mi madre fui. Ya. Y dijeron de que, bueno, 120, dame 200. Ya. Ya listo, ya vendía periódicos para esa fecha. Claro, eras canillita ya, Sí. ¿no? Y ahí, con todo gusto, y me lo hizo. ¿Y en cuánto tiempo te entregó esa? 15 Era requinto, ¿no? No, Sí, Octavín. Ah, Octavín, no es requinto de los Panchos, Octavín. Bueno, vas tocando tu Octavín hasta que llega el concurso Incari. Ya habías tocado con tus amigos y querías tú inscribir tus canciones a tus amigos en el concurso. ¿Y vas a dónde? Me dice, a Sinamos, creo. Perdón, Jesucito. No era concurso, era participación. Ah, ya. Yo eso lo vi, porque ahora el Colegio de San Francisco en Nueva Baja, ahí estaba antes la CRIF. Claro. Ahí se instaló Sinamos con el gobierno Velasco Alvarado. Entonces ahí decía, cecitas para participantes, pintura, bueno, para... Todos los artes. Todos los artes. Entré y me dijeron, ¿de qué? Así. Ahí estaba Héctor Béjar, Héctor Béjar, Juan, nuestro amigo, ¿no? Juan Álvarez Cayo. Juanito Álvarez Cayo. Y Y también el de Centro de Cosco, ¿cómo se llama? Nuestro grandazo director, pues, de Centro de Cosco. nuestro amigo Guayhuaca, Guayhuaca, Lucho. Luchito. Ellos te reciben, ¿no? No, Guayhuaca no, sino que Ah, ya. Héctor Béjar y Juan Álvarez. Y lo primero que pregunté a Héctor, entonces conversa con Juan. Ya. Entonces yo conversé con Juan y Juan me dice de que ¿quieres participar? Sí. Ya. ¿Y qué cosa quieres poner apelativo? Bohemios, de Maras. Entonces tendrías que ir a concursar a Maras. O sea, inicialmente tú querías poner Bohemios de Maras. De Maras. Esa era mi idea. Y no, el reglamento no te permitía. No, Si sino- no, tenías que irte a Maras. A Maras para concursar sectorialmente. Eran Ya. los ¿Y qué concursos. nombre escoges? Bueno, primero me preguntó Juanito, me dice, ¿dónde vives? En Pixcho, pueblo joven, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es de Pixcho, ¿para que no vayas a Maras? Ya. A mí no me interesó. Ya, y No, cambió. Ya, con tal que me inscriba. O sea, tú participaste en Incari como los Bohemios de Picho. De Pixcho. Y ya cuando ganas, van a la final en Lima, ganas tocando en la Plaza San Francisco, ¿cuándo es que ya le cambian a los Bohemios del Cusco? Perdón, la final ha sido en la Plaza de Armas. Claro. Ya, de ahí nos vamos a a Guampaní, Y al en campo Lima. de Marte, ¿no? Después a Campo de Marte. De ahí nos citan a los 3 días a Avenida Ejército, donde que están los túneles, por ahí. Nos dicen de que todos los directores se van a preparar porque van a conversar con el compañero Velasco Alvarado. Ah, tú has tenido, Juan. eres uno de los pocos que has conversado. Cuéntame, ¿qué cosa te dijo el chino Velasco? Bueno, y me llevó del brazo, policía militar, por esa fecha PM, con su Claro. gato, todo. Y entró, y era prohibido sacar fotos, todo. Claro. Entró y era de nuestro tamaño, de mi tamaño. Chato, no más. Chato, igual con esa Trigueño, postura, donde ¿no? que estás, esa postura estaba ahí, media manga con su camisa kaki. Me mira, lo primero que me recepciona es, alza la cabeza, carajo. Me dice, Ah, eras agachado. agacha. Y me dice, ¿de qué ese tiempo se acabó? Bueno, Ya, gracias. Y me dice, ¿en qué ha participado? En música.
música, ya. ¿Qué cantas? Bueno, alza la cabeza. Bueno, ¿qué bueno cantas? ¿De dónde vienes? Del Cusco. Carajo, esa ronco, pues. Claro. Carajo, tierra de Tupac Amaru, pugna de la revolución, carajo. Ya, ¿qué cantas? A ver, yo no quiero que cantes. ¿Te quiero o no te quiero? Por un trago estoy tomando por ti. Canta la revolución, carajo. Y para eso yo tenía ya ¿Ya habías- una pequeña estrofita. ¿Y qué cantaste? Y canta, sí, ya, canté pues. En aquellos tiempos, Tupac Amaru, aquellos tiempos, Tupac Amaru, en nuestros tiempos, Velasco Alvarado. Ah, ya lo jodiste al chino. En nuestros tiempos, Se habrá puesto a llorar el chino, ¿no? De frente me dijo, eso carajo, eso carajo. Pero llorando te dijo. No, se entristeció un poco, se sorprendió. Bueno, de ahí saliste a Campo de Marte, se perdió tu diploma, las fotos. Me dio en ese papelito que ahora, tipo, coloca aquí del Ya, un bolsa de membretado, azúcar. un membretado. Sí, todo, y me dio, pues, esto, llévate como recuerdo el mío. Gracias, y me acompañaron, y harto cusqueño había en plaza. Te han secuestrado. Me han secuestrado, uno acá pisco, uno por acá, tragos por allí, y al final Se perdió. se perdió mi diploma. Pepe, ¿cuándo es que tú empiezas a grabar? ¿Cuáles son los primeros discos que grabas? 1974. Ya, 70. ¿Cuál fue la primera canción que grabaste? Ingrata Mareñita y No me mates. No me mates, ¿no? Fueron tus primeros. Todavía en disco pequeño. ¿En Volcán? ¿En Yemsa? ¿En qué grabaste? En discos Flower, acá Ah, en el Flower, Cusco. claro. Flower. ¿Cuándo es que grabas Guasimasillay y grabas 25 años? Más o menos, que son las canciones más reconocidas y emblemáticas. Bueno, gracias por tu pregunta. Eso es lo más interesante que podemos aclarar. Cuando grabo, ha sido un éxito. Ha sido- Claro, barrió en todas las Sí. radios. De ahí es donde que me cotizan a mí, así voy a hablar singularmente. Porque es real, pues tú eres el que has creado, la música y la letra. Y tenía un horario la disquera Volcán en Radio Tahuantinsuyo. Ya. Y su gerente general era Antonio Gutiérrez Cateriano. Ah, un gran guitarrista. ¿Ya? Y me hizo buscar cuando yo trabajaba en el Poder Judicial. Y me encuentro con su hermano, Rosendo, y me dice que, Antonio, quiero conversar contigo. Yo entro, le digo, don Antonio, ¿qué tal? Hola, hermano, pasa, siéntate. ¿Quién grababas? Yo, nosotros. Oye, está bueno, ya que pues te vas a morir, yo te voy a promocionar a nivel internacional todo. Ya. Ya, dije, no hay problema. Listo, nos vamos a Lima, tu pasaje todo, costeado todo. Y primerito, ya voy preparando de acá 3 meses. Preparando, bueno, temas. Y para que tú salgas arriba tienes un buen Y ahí empezaste a crear, ¿qué cosa? 25 años. 25 años. Y eso, el único tema, Jesús, una novedad para el público, que pataleo. ¿Qué más? En lo literario estaba excelente para mí. Ya. Pero musicalmente no podía acomodar. Es bravo, bien bravo es ¿En Jesús. cuánto tiempo más o menos has creado eso? Unos 20 días, pataleo. Ya, y después de 25 años, ¿qué viene? Y ahí me llamó nuevamente don Víctor Urray de Yemsa. Y me dice, ¿de qué? Hoy un éxito ha sido eso. Hermano, Yemsa tiene mejores equipos, vente acá. Claro. Pero no digas nada a Antonio. Era la competencia. Conferencia. Entonces esa rutinaria seguí, grabé Guasimasillá y Antonio se había enterado, como una pequeña mafia tenía ahí adentro. Le había dicho, bueno, Pepe, ¿cómo es posible? Pues me vas a traicionar. Los celos. Los celos. Yo te voy a dar tanto. Pero lo que nos interesa más que eso es, Pepe, ¿cómo es que tú combinas? Tú hablas muy bien el quechua, lo combinas con el castellano. 25 años, ya nos has explicado cómo nace Guasimasillay. Tú me has contado de que fue un hecho real en Maras. Sí, exacto. Había, no me acuerdo su nombre, un sordomudo. Ya. Y su, como Protectora, patrona, ¿no? sí, Murió, ¿no? Melchora. La señora era mi vecina inmediata, donde que es la tienda de mi madrina, pues actualmente, ¿no? Ya murió, falleció. Entonces, cada vez que venía, hacía gesticulaciones, nomás entraba a la tienda, pedía cualquier cosita mediante la gesticulación y todo el mundo ya sabían, le atendían. Entonces, había un momento que no salió. Porque yo, tú sabes, la costumbre en Maras, o en los pueblos, es 6 de la mañana afuera ya, pues. Ya no estaba. No salió. Había un momento que salió, pero con lágrimas, pero parecía un niño. Ya era adulto, pues. Así, Temblando. temblando, y hacía esta gesticulación así, y tocaba las puertas. Claro. Y había sido el anuncio que ha muerto Su su mamá.
Ahí te nacieron las... Exacto. Después ya acá me O sea, acordé. ¿cuántos años después has reconstruido eso? Pues, unos 20 años. ¿Ves? Sí, me acordé y le puse pues la letra, la canción y me salió, lo hice en 10 días, 8 días. Ya estaba más entrenado. Más ducho. Bueno, entrenado en los teatros, en las presentaciones y con los amigos. En la vida bohemia también. No, es que es parte, pues. Es decir, tú has trabajado las letras, has trabajado la música. Ese es un trabajo, es una capacidad creadora, no es sencillo. Eso, gracias por la crítica constructiva que tú haces, Jesús. Mira, para mí es tan sencillo. Ya, es que es tu don, pues, tu cualidad. Sí, y otros por eso alguna vez me dijeron, ¿cómo lo haces? La primera dificultad que un músico puede tener es tú llevas la primera y también la primera voz. Eso rara vez se ve. Nunca se ve Claro, eso. es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ahora, Eso, ¿y después qué viene? ¿Cuál es? Ya Ingrata Mariñita ya había sacado, ¿no? ya después, 25 años, Guasimasillay, después viene un poema, Plegaria a la Madre, un poco más incursionado con contenido social como Navidad del Pobre, Navidad del Rico, ya con una ubicación política que Claro. hasta ahora tengo. Pues. Claro, tú eres un hombre de pueblo, etc. Tú le has dedicado tus canciones. Amigos, yo quiero anunciar, el próximo sábado vamos a hacer la segunda parte, porque ustedes entenderán que 50 años no lo podemos resumir en menos de una hora. Así que, Pepe, estás invitado para el próximo sábado para que hagamos la segunda parte, porque miren, Pepe tiene más de 250 canciones. Hay muchas cosas que hablar, muchas anécdotas, muchos sabores y muchos sinsabores. Pero vamos terminando en esta parte. ¿Qué cosa es, cuáles son tus compromisos con tu pueblo? ¿Por qué quieres tanto a Maras? Bueno, en realidad mi segunda madre, pues. Tú muy bien, o alguien, o otra persona lo sabe muy bien. La mejor época de tu edad, La niñez, ¿no? la niñez, donde que tú La adolescencia. vives inocentemente, la adolescencia, donde que conjuncionas inocentemente un pueblo tan tranquilo, es donde que Pero comparativamente éramos cuando salvajes, no éramos tranquilos. tranquilitos. No montábamos en burro, concurso, en pelo, ¿no es cierto? Sí. Ahí no había jaquimón, rienda. ¿Cómo se llamaba la burra donde se montaba? La Domingache, creo. No, me voy a acordar y puedo. No, pues el nombre nomás. Por ejemplo, Pepe, yo conozco, era uno de los hombres que ondeaba mejor, ¿no? Tú eras una buena onda. Sí, Jesucito. No sabes, me arrepiento, con sinceridad les voy a Pero decir. ¿qué vas a hacer? Pues es la vida. Yo también, mira, yo también cazaba, como caminaba contigo, hasta que un día casé y mi madre me sobó. Fue la única vez que me sobó porque maté a una palomita. Y me dijo, ¿qué pasa si esa palomita tiene sus pichones? ¿Quién los va? Entonces, desde esa vez ya no tenía puntería, perdí la puntería. Claro, yo también, en realidad, que cuando yo iba a cazar, y a la vez traía el combustible, la leña, Claro. y mataba hasta 13 pajaritos al día. Eres un depredador. Depredador. Así, Jesucito, el próximo sábado lo vamos a ampliar. Sí. Y estamos también por lanzar las nuevas grabaciones que Pero hay. de eso vamos a hablar, no adelantes todavía para que la gente nos siga y se quede con pica. Pepe Sánchez, 50 años de los bohemios. Así son los grandes talentos, así de manera cotidiana. Despídete de nuestro público, Pepe, y un mensaje para los hermanos. Nosotros somos cachichiquis, nunca nos vamos a olvidar. Somos cospórunas y tú eres un hombre muy ligado a la población. Bueno, muchísimas gracias, hermano, siempre con ustedes, juntos. La música que se populariza gracias a ustedes, en general, pero mucho mejor todavía con mis hermanos cachisiquis. Cuando nos encontramos siempre añoramos nuestra tierra. El próximo sábado vamos a profundizar sobre la historia de las canciones de Maras, los sitios emblemáticos que tiene Maras, donde que saqué esas expresiones para ustedes. Tupacunan chiskama guaypechaykuna, sumaxtata takiru sunches, sábado baratillupi, soy aguantimancara, Bueno, pero también para que no se olvide, ¿sabes quién, Pepe? Si no se van a poner celoso de tu barrio, pues. ¿A Nueva Alta? Nueva Alta, también él ha vivido tiempo allá. Nuestros hermanos de Nueva Alta siempre nos miran, nos deben estar enviando los hermanos a todos ustedes un saludo. El próximo sábado estamos 9 de la mañana con más canciones. Pepe ha hecho una creación por los 50 años, cerca de 13 canciones extraordinarias, muy bonitas, con lo cual va a llegar a los 250. Creación, letras, música. Él no crea en aparatos, él toca su guitarra, va creando, va haciendo una composición, y de verdad es un honor para este programa, para mí personalmente, de tener a Pepe, a la familia. Aquí están con nosotros Yelisa y Larisa,
que son gemelas, también vamos a hablar de lo que le hacen renegar. Del Chato Yul también vamos a hablar. Y por supuesto, de Amílcar, tu querido hermano, de mamá, María, y de su comadre, que es tu mamá, pues con todo cariño. Una cosa extraordinaria. Así que estamos el próximo sábado.